Bueno, muy buenas tardecitas a todas y a todos. Es una alegría ver esta sala tan colmada. Muchas gracias por la paciencia, sobre todo a las personas que llegaron a las 18 horas puntualmente, clásico mediante y otras cosas. Pero hay que reconocer que Marcos vino en hora. Es un tema que creo que no hay que dejarlo pasar. La verdad que es, como digo, muy emocionante ver tanta gente con el motivo de este libro, ¿no? que representa muchas cosas. Representa una trayectoria de vida que al mismo tiempo acompaña toda una época de nuestra historia reciente. Está haciendo como un acople, ¿no? La voy a alejar un poquito. Y que tiene que ver con... Yo le decía a Marcos cuando... Bueno, les cuento un poquito. Este libro se originó por un proyecto del periodista Carlos Jaffe, que estuvo haciéndole largas entrevistas a Marcos, que configuran el grueso de lo que finalmente termina siendo este libro. Después convocamos al amigo Jorge Costigliolo para que le diera la forma narrativa que hoy tiene el libro que ustedes van a leer. Y fue una alegría. Yo, la verdad, que lo conozco a Marcos desde niño, como tanta gente. Acá está mi hermano, mi madre, y muchos de ustedes que lo conocen a Marcos de toda la vida. Y todos sabemos de su calidad humana, todos sabemos de su compromiso humanista, de su compromiso con el prójimo, que traza un link entre una mirada cristiana y una mirada marxista de izquierda, señalando que hay algunos valores que son inherentes al ser humano, que van más allá de ideologías, de partidos. Tienen que ver con esto, con comprometerse con el otro, con comprometerse con la causa de los demás y hacerlo en forma honesta. Como editor, me parecía importantísimo que este libro exista porque también es una toma de posición más allá de Marcos en sí, de lo que significa el compromiso político, de lo que debería ser, ¿no? En estos tiempos en los que hablamos de gerencias políticas, hablamos de contratos con la gente, etcétera, toda una terminología comercial o, no sé, empresarial para hablar de la gestión de un país. Me parece que la figura de Marcos, entre otras tantas, ¿no?, que han forjado nuestra identidad como país, es importante rescatarla, es importante que haya un libro que dé cuenta de todo eso. Así que gracias, Marcos, por confiar en nosotros para poder acompañarte en este libro. Es una alegría que el libro exista. Quiero agradecer, además de a Carlos Jaffe, que hizo un gran trabajo, a Jorge, a Alicia, que ya la vamos a mencionar cuando sea el momento que le toque participar, y sobre todo a Ana Gatti, una querida amiga de Marcos, compañera de Marcos, que se encargó de que muchos de ustedes estén hoy acá. Un reconocimiento para ella también. Le doy la palabra entonces a Jorge Costigliolo, que es el autor del libro. Bueno, buenas tardes. ¿Qué decir después de esto? Y después de haber hecho el libro de Marcos, creo que no tengo mucho más que agregar, así que le voy a pasar la palabra a Marcos raudamente. No, mentira. Yo lo conocí a Marcos de una forma bastante casual. En oportunidad del libro por los 100 años del Sindicato Médico, fui a conversar con él cuando estaba haciendo la última changa, ¿no, Marcos? Allá en ACE, que le habían derribado su deseo de jubilarse, y había tenido que agarrar el último laburito, espero que haya rendido para la jubilación, ¿no? ese sueldito. Y ahí, bueno, empezamos a conversar por ese trabajo, así que cuando Julián me planteó hacer esto, creo que no dudé un segundo. Y fue, la verdad, escribir el libro fue, espero que también sea para ustedes, el mismo placer que representó para mí escribirlo, sea el de leerlo, porque es una peripecia vital interesantísima. Y una de las cosas que me enojó más, y cada vez que conversamos con Marcos repetía lo mismo y yo más me calentaba, era que el tipo decía, bueno, pero yo en realidad soy un militante, no sé si poner esto acá en el libro. Y digo, Marcos, no jodas. Sindicato Médico, la FED, el Partido Socialista, el Partido Comunista, el Parlamento, la Intendencia de Canelones, ACE. Digo, ¿te parece bajarte tanto el precio? Y él seguía insistiendo con que, bueno, es la vida de un militante. Y es un poco lo que decía Julián, ¿no? Es la vida de un militante como se
comprendía de repente en una época que ya no es más, y a mí como no joven, pero un poco más joven, de otra generación, me parece que es importantísimo que se rescate. Y escribir este libro es una manera de darle a quienes vengan después una herramienta para que vean que en este país en algún momento hubo gente que puso por delante las ideas, los principios, a los intereses personales. Y eso se lo quiero agradecer a Marcos y a toda la generación, pero principalmente a él, que tanto se bajaba el precio. Para él. Bueno, y antes de escuchar a Marcos, queremos invitar a que diga unas palabras a Alicia Pasos, docente especializada en gente sordomuda, tiene una amplia trayectoria y especialización en eso, pero además una militante, una activista social de toda la vida, pero sobre todo amiga, en este caso, ¿no? Para este caso, amiga de toda la vida de Marcos y de Gonzalo, a quien hay que recordar. Gonzalo, el hermano de Marcos, que se nos fue tempranísimo. No se puede hablar en Uruguay de gestión cultural sin pensar en Gonzalo, un referente absoluto que dejó huella en ese corto tiempo que tuvo entre nosotros, y también haber tenido la oportunidad de conocerlo desde chico también me hizo saber de su calidad humana, que también tiene que ver con su calidad como profesional, como pensador, como filósofo. Y como digo, la gestión cultural en este país le debe muchísimo, muchísimo a Gonzalo. Bueno, Alicia, amiga de toda la vida de Gonzalo, como su hermano Daniel Pasos, gran médico, querido amigo también, amigo de Marcos, o sea que para que nos cuente un poco la interna de esa familia y de esos Las Piedras hace unos años ya. Bueno, es un privilegio estar acá. Se lo dije a Marcos, capaz que este lugar me quedaba grande. Pero bueno, después de mucho pensar, procuraré no ingresar en temas épicos, sino trasladar más desde el punto de vista afectivo lo que ha significado más de 60 años de amistad. Yo conocí a Marcos siendo una niña, como uno de los entrañables amigos de Daniel, mi hermano, a Marcos, a Raúl Leñani y muchos compañeros más. Pero bueno, en aquel momento la niña, el rol que tenía tan importante y en lo cual estaba orgullosa era alcanzarle el agua a aquellos basquetbolistas adolescentes de Costa Azul, de lo cual me sentía muy orgullosa. Pero bueno, todos fuimos creciendo. Y en ese crecimiento, yo siempre de atrás, porque soy menor, y de mi amistad con Gonzalo, que también era menor, la militancia de ellos desde el punto de vista estudiantil, posteriormente político, sin lugar a duda tuvo una incidencia importantísima en que yo comenzara como adolescente a comprender el contexto histórico. Siempre era la palabra tan clara y esos pasos adelante que ellos iban significaban mucho en ese aprendizaje de la vida. También para iniciar mis primeros pasos en la militancia, sin duda, con 16 o 17 años. Pero bueno, transcurrió ese tiempo y la vida nos ha seguido vinculando en aspectos o momentos excelentes, buenos de los otros, y también la vida nos ha hecho compartir momentos muy tristes, desde lo afectivo. Pero bueno, seguramente las páginas de este libro recogen, a través de la trayectoria de Marcos, la vida, que creo que ellos también lo han dicho, la vida y el compromiso de muchas mujeres y hombres uruguayos, que muchos seguramente están acá, que lucharon y luchan por una sociedad más justa, pero que también supieron durante mucho tiempo supimos poner el fascismo a raya, que no es menor.
Pero Marcos ha sido siempre un referente, porque nosotros podemos hablar del valor de todos los militantes, sin duda, pero ¿por qué Marcos es un referente? Yo creo que es un referente indiscutible en todos sus roles y en todas las épocas. Creo que la mayoría de las personas que hoy están acá pueden dar fe de eso. Cuando digo eso es porque su inteligencia, su capacidad de trabajo, su claridad ideológica, sin duda su compromiso con la vida lo hacen un referente, pero yo creo que lo hace especial y va más allá su personalidad. Es un ser empático, respetuoso, cálido, pero muy firme y con una gran capacidad de escucha y una gran capacidad de diálogo. Creo que, en fin, todo este tiempo transcurrido de alguna manera nos permite seguir compartiendo hechos, seguir compartiendo sueños y sin duda una gran esperanza que seguramente nos tiene a todos reunidos hoy. Y bueno, en función de eso, lo que yo quería dar es un poco la visión de lo que significa, por qué se mantiene una amistad durante tantos y tantos años, que transversaliza la militancia, lo ideológico, los diferentes roles que jugó Marcos. Y bueno, solo agradecer a Julián por su insistencia en la publicación, que sé que Marcos se resistió un poco, a Jafé, a Jorge y a que este libro, porque creo que Marcos, y en eso estaremos todos de acuerdo, lo merece, pero creo que también lo merecemos los lectores. Así que muchas gracias. Bueno, les cuento que está llegando Yamandu Orsi, que va a participar en esta mesa, y la verdad que es todo un reconocimiento, me parece, que en medio del fragor de la campaña electoral, en el último trecho, digamos, pueda hacerse un lugar para venir a acompañar. Pero bueno, si ustedes compran el libro y leen el prólogo que Yamandu le dedica, entenderán por qué para él era fundamental estar aquí. Marcos, no sé, si querés te doy la palabra a vos, comentás algo mientras viene Yamandu para no hacer un hiato acá, así que tiene la palabra Marcos Carámbula. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a todos, a todas por acompañarnos. La verdad que a mí me genera muchísima emoción ver tanta gente amiga, tanta gente con la que hemos compartido diferentes instancias de la vida y que se llegaron hasta acá en un día difícil, un día de patrimonio, un día de clásico. Aprovecho para felicitar a Alicia, que toda la vida la amistad que tenemos se cruzaba por un tema de colores, pero bueno, realmente, en primer lugar, muchísimas gracias. Quiero saludar especialmente porque me alegra mucho que esté Hugo Achúgar, recientemente galardonado, que va a publicar ahora con sus 80 años, compañero entrañable de Gonzalo. Tenemos pendiente la Ley Nacional de los Derechos Culturales, Hugo. Me parece que es una cuestión que nos tenemos por delante. Anita, tantos queridos compañeros, compañeras que están por acá. Lo nombro ahora porque siempre me interrumpe a Nicolás Falcón, que está sentado en primera línea. Yo tendría que estar en el parque central, ahora es un amigo. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. No importa el periodismo, vengo a ver un amigo y gracias por todo lo que me ayudaste, Marcos. Vos sabés a qué me refiero. Gustazo, Nico, antes que me... Y está por ahí el decorado, me parece también. Quiero agradecer en primer lugar a Carlito Jafé, que fue su idea durante la pandemia,
una vez estábamos en un comité de base del Tala, que por ahí anda Eber Figueredo, un gran amigo de toda la vida, y empezamos a contar acerca de la historia del Frente en el Tala, en el 71 y después. Y Carlito Jafé, que estaba, me dice, tenemos que escribir un poco todo esto. Y bueno, hizo que durante la pandemia, todas las semanas, él me grabara, sin otra intención que quedara el recuerdo y el testimonio de tanta historia, tantos compañeros, tantas compañeras que fuimos construyendo juntos la vida. Pero a su vez, agradecerle a Julián, que con mucha insistencia se enteró de esto, me llamó varias veces y a su vez constantemente hasta hoy se aseguró de que llegáramos en tiempo y en hora. Y a Jorge Costiglione, que le ha dado una unidad de libro, un lenguaje común, con mucha agilidad, combinando testimonios con documentos, y la verdad lo ha hecho muy ágil. Esta mesa que compartimos realmente me llena de orgullo. Es una mesa, salvo Jorge, cuasi canaria, y si llega a Yamandú, canaria del todo, porque tengo a mi izquierda una pandense, a mi derecha Ciudad de la Costa. Vos, Jorge, sos montevideano. Y Yamandú, que es de Canelones capital, y bueno, nosotros de Las Piedras. ¿Por qué quiero agradecer también a muy queridos amigos, a Ana Gatti, que toda la fotografía, los archivos, la organización de todo esto es un registro vivo de la militancia pedrense y canaria? Ese archivo de Ana es un lujo y lo puso con gran generosidad a disposición de este libro. A Carlitos Ponce, a Florencia, que estuvieron ayudando en toda la difusión. A Alicia, que cuando la llamé, de inmediato medio dudó, pero después aceptó, y la verdad que nos une mientras vivamos un sentimiento con pérdidas y muy profundas, con alegrías compartidas, con Daniel, con Gonzalo, desde la infancia, y con una comunidad de valores inclaudicables. Julián, a su vez, este libro quiere ser a su vez un homenaje a su padre, Gerardo. Es más, cuento que le di corte porque me parecía que de alguna manera esta vida en paralelo es la vida de Gerardo, de Cristina, que está acá en su lugar, de Charo, Las Laitano. Pero Gerardo, que ya no está, lo tengo muy presente, escritor, cuentista, organizador, gran organizador junto con Daniel, y una muy serena y reflexiva inteligencia. Entonces, me parece que es importante destacarlo. Quiero agradecer también, se lo diré cuando llegue a Yamandú, que sé que tiene una agenda intensísima y que a pocos días, seguramente, de ser el presidente de los uruguayos, está haciéndose un tiempo para acompañarnos. Yamandú es un amigo inteligente, franco, sensible, cercano, leal, agradecido. Trabajamos 10 años juntos cuando las fotos del libro lo muestran, cuando era, entre comillas, un gurí, perdónenme la palabra, y como le he dicho a él, ya no puedo seguirle el vuelo por lo que ha crecido en estos años. Es muy gratificante verlo volar. Y particularmente a Elena, porque construimos juntos la historia que aquí se relata, porque aportó sus ideas, sus sugerencias, sus recuerdos, su visión desde la historia. Ella ha sido y sigue siendo
un pilar de nuestra familia con sus valores éticos, solidarios, generosos, dándole un sentido profundo a la vida compartida. Una de las esencias muy sencillas de este libro es afirmar la importancia siempre de construir juntos. Construir juntos. Me parece que esa es una esencia, por lo pronto, de esta generación que estamos rescatando. Construir juntos con nobleza, con fraternidad, sin mediocridades, con lealtad y con afecto. Tal vez sea una de las esencias más sencillas de este libro, pero así lo aprendí desde la primera militancia en la Juventud Estudiantil Cristiana, luego en la Asociación de Estudiantes de Medicina, en el Sindicato Médico, la generación del 68, en el Frente Amplio, en el partido, en la resistencia a la dictadura, en la Intendencia. Nace construir juntos, siempre construir juntos. Quiero también subrayar la importancia de caminar siempre hacia la utopía. Es posible un mundo mejor, es posible un barrio mejor, un pueblo mejor, un hospital, una intendencia, un país, en fin, el lugar donde nos toque, es posible en la medida que construyamos juntos caminar en el sentido de ese sin lugar, como decía Perico, que es la utopía, pero ese horizonte al que vamos. El camino es muy arduo, muy difícil. Silvio Rodríguez, hay una letra que dice: hay muchas sillas que nos invitan a sentarnos a descansar al lado del camino. Llena de tropezones, de errores, de pérdidas, de retrocesos, de alegrías muchas veces fugaces, dolores profundos, pero seguir caminando es encontrarle el sentido a la vida. Es tal vez una de las lecciones que aprendimos. Somos la generación del 68, una generación, algunos me rezongan de mis amigos de ese tiempo que diga esto, pero es en la inexorable ley de la biología y de la vida, nos estamos yendo. Apelé a Vania Marcarián con su trabajo tan serio sobre la generación del 78 y a Carlos Real de Azúa, que se anticipó, lo vio para definir a la generación del 68 como la entrada en disidencia de una generación. Me parece que define extraordinariamente lo que marcó esa época, la entrada en disidencia de una generación. Estamos en disidencia muchas veces con nuestros padres, con nuestros vecinos, con lo que nos venían enseñando desde siempre, con lo que era aquel Uruguay vallista y el Uruguay de la década del 50, esta generación que entraba en disidencia. Y vaya la distancia entre aquel sueño, aquella cercanía a las transformaciones, aquellas vías cortas que pensamos al largo camino recorrido. Seguramente para muchos de nosotros el 14 de agosto de 1968 es el epicentro de nuestra generación. Aquel plebiscito del dolor, como lo definió Crotogini, acompañando a liberarse. El libro va transcurriendo en cada una de esas etapas de la vida de un militante por la historia del país desde la mitad del siglo XX y el primer cuarto del siglo XXI. Es un privilegio de tan larga vida. Desde una infancia feliz, de barrio, de mucho fútbol, de mucho básquetbol, con un único sueño que era jugar en la Quinta de Peñarol, las reuniones bailables, hasta aprender en la militancia, en las aulas, en las calles,
el dolor de lo que vivía nuestro pueblo y hacernos parte. Hay algo que nos marcó en el 67, aquella generación, que fue la muerte del Che. Muchos de nosotros que todavía veníamos de familias de origen tradicional, la entrada a la facultad, la Revolución Cubana, pero en particular la muerte del Che nos marcó sustantivamente. Y hay algo que rescato de esa figura histórica maravillosa, que es no perder nunca la ternura, no perder nunca la ternura. Aún en la construcción de las tareas más difíciles, no perder la ternura. Hay una imagen en el libro que fue de mucho impacto en mi vida, 67 justamente, Los Rancheríos y su gente, un programa de la Universidad de la República en aquellas ideas que empezaron las misiones sociopedagógicas y que en la universidad lo extendió a este programa, Los Rancheríos y su gente, en el 67, donde diferentes grupos de estudiantes íbamos a diferentes lugares de todo el Uruguay a compartir la vida de los sectores más marginales del campo nuestro. A nosotros nos tocó ir a Tarumán, en el extremo norte de Artigas. En la estiba, también cerquita, estaba Elena Curvelo. Y también en la estiba estaba Jorge Salerno. Fíjense, era un grupo, algunos estudiantes de medicina, otros estudiantes de agronomía, otros asistentes sociales, y estuvimos 21 días compartiendo con los marginados del campo. A nosotros en Tarumán, la intendencia de aquella época muy reaccionaria y la jefatura de policía se encargó de decirle a los vecinos que no nos atendieran porque llegaba en camiones comunistas a cambiarle las ideas. Sin embargo, esas cosas paradojales, el comisario de Tarumán, una persona que recuerdo todavía con mucho cariño, guardo una piedra en mi consultorio que él me regaló, Basilicio, nos cobijó en la cuadra de la comisaría, que no tenía presos, y junto con él salimos rancho por rancho a hacer la encuesta que estábamos encomendados. Hoy, aquella marginación del campo, con las conquistas que se han logrado de la sindicación de los trabajadores rurales, con todas las logros y aún con tanta explotación, con mucha pena esa marginación se nos ha trasladado a nuestras ciudades en forma muy distinta y prácticamente de generación en generación se va construyendo una cultura de exclusión recíproca, de ida y vuelta. Es uno de los grandes desafíos del presente. Esta generación del 68, avalando la importancia del camino, de la acumulación positiva, como decía Gonzalo, asistió a la unidad del movimiento sindical en la realidad. Hizo presente en las calles el obrero y estudiantes que había nacido en las calles en la lucha por la autonomía. Asistió con enorme esperanza y alegría al nacimiento del Frente Amplio. Asistimos con unción, recogimiento, abrazados aquel 26 de marzo en la Explanada. Bailamos aquella noche del 71 en la Avenida del Libertador con nuestras camisas 3 días antes de las elecciones. Aprendimos con mucha dureza que la revolución no estaba a la vuelta de la esquina, que era un largo camino de aproximaciones. La dictadura militar de la que aún estamos pagando las consecuencias nos muestran relatos muy valiosos de quienes estuvieron en la cárcel, desde quienes se fueron al exilio. Quisimos brindar siempre desde nuestra militancia
la resistencia del pueblo en los subterráneos de la libertad. Y sobre esto yo quiero subrayar una frase de Calvino que está en el libro, porque este libro, en definitiva, es una invitación entre los compañeros que estuvieron presos, los que estuvieron en el exilio, los que resistieron a las dictaduras en los subterráneos de la libertad. Calvino decía: establecer una inmediatez de comunicación entre el escritor y su público. Nos encontramos aquí, cara a cara, cargados por igual de historias que contar, un multicolor universo de historias. Esa es la invitación que de alguna manera queremos hacer de este testimonio de un militante. Construir juntos fue también la resistencia a la dictadura. Blancos, wilsonistas, colorados, vallistas, cristianos, comunistas, socialistas. La cultura, siempre la cultura. Y aquí homenajear a Calcaño y su teatro en plena dictadura, al Circular, al Galpón en el exilio, a Lazaroff, a Canciones para no dormir la siesta y al recuerdo eterno del Corto Buscalia y otros compañeros y compañeras que lo acompañaban, a Rubén Castillo, comunicador desde siempre de estos temas. Interrumpimos porque llega Yamandú y le damos la bienvenida. Bueno, ahora sí se completó la mesa de Canario. Canario de Canelones, capital, Pando, Las Piedras, Ciudad de la Costa, Solimar y un montevideano. Así que estamos bien. Yamandú, yo te agradecía antes de que vos llegaras tu presencia, que apenas a 20 días, ojalá, tres domingos, ojalá seas nuestro presidente, que hayas hecho un escape, llegues hasta acá, sabés que te queremos mucho, que sos un gran amigo, inteligente, cercano, sensible, leal. Trabajamos 10 años juntos y el libro muestra, yo lo decía, cuando eras apenas un gurí y hoy ese vuelo tan alto te vemos con una enorme emoción en la proyección hacia destinos muy superiores. Así que muchísimas gracias porque te hayas hecho un tiempito para venir acá. Estábamos hablando de la resistencia y la cultura, siempre la cultura. Lazaroff, el Corto Buscalia, Rubén Castillo, esa figura a la que tanto tenemos que homenajear, el Bocha Benavides y su poesía, los cantantes del canto popular, los 1000 espacios que se fueron encontrando para que apareciera la cultura, los que iban cantando, y cada una de esas expresiones, el Galpón en el exilio, Camerata, Rubén Yáñez, Atahualpa, tantos. A la plaza nos la cerraron porque nuestro último número decía, lo rescataba Sergio hace pocos días, viva la cultura, en plena dictadura, viva la cultura. Es un tema central y fue central en esa resistencia de nuestro pueblo. Quiero también hablar, porque ahí hablamos de la lucha de las madres, de las abuelas, de Lucía Cuesta, de la abuela de Mariana, de Kika Randonea. Con angustia me pregunto por qué Omar Paita, desaparecido en el 81, no pudo criar a sus hijas de la misma edad de mis hijos, o Óscar Tassino, o Eduardo Bleyer, o Arigón, o Miranda, o Blanco, o Giordano, cuyos restos aparecieron en una fosa común, o el crimen injustificable de maldad del maestro Julio Castro. Sabrina Arigón, la hija de Arigón, compañera a su vez de Javier Miranda,
ha hablado de maldad, y yo lo comparto. Es la maldad de un torturador, es la maldad de un régimen, es la maldad de una ideología. Logramos resistir con mucho dolor y pérdidas. ¿Cuánto tendrán para escribir Julio Varona o el Toto Rossi, mis amigos? ¿Cuánto tendría para escribir alguien que quisimos y queremos mucho, que acaba de fallecer, el Chumbo Lanza, militante formidable que nos acaba de dejar, o León, que cumplió 80 años, o Jorge, o Jaime, o el gordo Jesús Ramón Cabrera, Ofelia Fernández? Tantos, tantos. Con ellos siento, les confieso, mucha gratitud y también vergüenza y dolor que no estén ellos hoy presentando su historia. Solo me hago eco de sus voces, los homenajeo con mucha emoción y gratitud. Como me dijo Javier, ellos están en nosotros. Cada uno de los capítulos del libro tiene un encuadre de circunstancias históricas. Son mis referentes Álvaro Rico, Gerardo Caetano, distintos historiadores, en particular Elena. La vida me puso frente a desafíos muy grandes. La presidencia del sindicato médico en plena crisis del mutualismo. Y aún en dictadura, tras el asesinato cruel de Vladimir Roslik, la séptima convención médica, donde la ética fue el tema central. La intendencia de Canelones, la presidencia de ACE. Y allí entiendo que las claves son, así como construir juntos el camino de la utopía, la serenidad, el diálogo, el temple, el equipo, la confianza, poner la vida al servicio de ese compromiso, porque solo somos obreros de algo que construyeron gigantes y también militantes de a pie, con horas y horas de trabajo humilde, sin apavientos, sin reconocimiento, perseguidos en Montevideo y en todos los interiores. Mi preocupación en la intendencia de Canelones, teniendo la certeza del camino y la responsabilidad, les confieso, era no defraudar a aquellos que habían luchado tanto en nuestro departamento para que algún día la izquierda fuera gobierno. Y a su vez, que nosotros no dejáramos de pensar nuestra propia estrategia, porque si no, la estrategia nos la construyen otros. Y eso es tan válido para todos. Sufrimos, lo sabe Yamandú, Elena, mi familia, agravios, calumnias, falsas noticias que quedan impregnadas en tanta cosa que aún sigue doliendo. Y es lo que buscan, Hace poco leía que la primera ministra de Nueva Zelanda, que hizo una formidable tarea en el combate a la pandemia, renunció porque no aguantó la presión de los agravios. Esa es una enorme tensión diaria de quien tiene una gestión pública. Y Yamandú, sin duda, tendrá un desafío muchísimo mayor en muy poco tiempo. Quiero hacer ahora un homenaje, como lo hago en el libro, a mis referentes, mis viejos tolerantes. Era una casa de diálogo, una casa que aún estando en las antípodas de nuestros pensamientos, nunca dejó de ser una casa de diálogo. En mi barrio, en aquella década del 50, hay amigos míos de la infancia, el Polito, Carlitos Labarte, que están por ahí, el barrio nuestro. Discutían al mediodía y en el Lumington, que era una peña, Colorado, ballistas, blanco, encarnizadamente, Vivian Trías y otros. Era ese Uruguay de la convivencia, del diálogo, mirando por encima de las diferencias. Pero yo aprendí en mi casa a ser tolerantes, a escuchar al otro. Y vaya, si fueron tolerantes aquellos viejos con esta nuestra generación
en disidencia. Mi referente de siempre, Gonzalo, confidente, amigo, buenísimo, comprensivo con este hermano en todas las horas, austero, jamás contó, solo cuando estaba en la etapa final de su enfermedad, el tormento vivido durante la dictadura. Tremendo, pero jamás salió de esa sencillez y humildad. Afortunadamente hoy se rescata su pensamiento. Quiero recordar a Daniel Coll, de aquella lejana historia de la juventud estudiantil cristiana y después con nuestro compromiso canario. A Daniel Pasos, hermano de la vida, como Raúl Leñani. Nos criamos juntos, militamos juntos toda la vida, siempre del mismo lado. Aunque en los partidos de básquetbol, uno por Canelones, otro por Pando, otro por Las Piedras, parecía que no nos conociéramos y nos diéramos cada piñazos abajo del tablero, que era muy difícil de comprender que venían de amigos del alma. Perico Pérez Aguirre, últimamente se ha valorizado esa enseñanza permanente. El general Seregni, cuántas charlas con el general en momentos muy difíciles del frente, cuánto aprendimos al lado del general. Yo le contaba a Yamandú que cuando se reunía la agrupación de diputados, que éramos 21, el general, era a las 9 en punto estaba el general para dirigir esa reunión de diálogo y debate, pero al mismo tiempo cercano. Un día me dijo Marquitos, dejate de joder con el Juventud y dedicate a ganar la intendencia de Canelones. Y bueno, cuando falleció Seregni a mediados del 2004, cumplimos. Hay una foto que recuerda ese momento, cumplimos, general, cumplimos. El Juventud bajó a la B, en aquel momento estaba en la A, hoy estamos en la B, pero ganamos la intendencia de Canelones. Todo no se puede. Quiero recordar a Vivian Trías, un hombre formidable, de una gran bondad, generoso, de parar en las tertulias. Iba a la consulta nuestra, salía de la consulta, iba a ver a mis hijos con libros de cuentos que les llevaba y sentado en la cama con ellos les hacía cuentos de Juan el Zorro en particular. Pero al mismo tiempo en el fondo del consultorio le hablaba, yo lo sentía, le hablaba a los pacientes de que estaban en presencia de un gran médico, que se atendieran con confianza, y después entraba a hablar de política. Tengo de Vivian el mayor y mejor de los recuerdos, como de Arismendi, con esa sabiduría de construcción de la unidad de la clase obrera, de la unidad del Frente Amplio, esa visión estratégica, la misma que tenía Seregni. Y quiero hablar de algunos referentes que los nombramos en el libro. Si me voy muy lejos, Gerardo, contame. Nos quedan 25 minutos. Ah, bueno, está, ya termino, ya voy terminando. Pero quiero hablar... Lo que pasa es que hay otra presentación después. Sí, por eso. Quiero hablar del profesor Crotogini, otra figura maravillosa del Frente Amplio. Otra figura, fue profesor, rector de la universidad, referente en ginecología, decano de la Facultad de Medicina, y que cuando el Frente lo convoca, deja todo ese prestigio nacional y universal, dicho en términos reales, que tenía para acompañar a Seregni y hacer campaña. Y lo escuché, lo cuento en el libro, en su pueblo, en Fraiventos, donde de las veredas la gente lo criticaba porque era comunista, y él en una lección magistral dio 10 razones por las cuales aquel hijo de obreros del Anglo era frente amplista. Otros referentes formidables, el Gaucho Torena, el Beto Avellanal, Hugo Sacchi,
pillar que en el 71, en el mismo año que se crea el primer CTI en el Hospital de Clínica, el primer CTI del país, que él era el director, es el candidato a intendente de Montevideo. Así se jugaban aquellos referentes nuestros. Y también quiero homenajear a los centenares de camaradas que fui conociendo por todo el país. Por todo el país. De ellos aprendí muchísimo. De ese heroísmo callado, de esa austeridad, de nunca pedir nada, de estar siempre allí con el diario, con el volante, llegando con un mensaje en la dictadura, resistiendo. Si ustedes me permiten, homenajeo a Doroteo Huerta, de mi pueblo, camarada de toda la vida. Cobijó a Omar Paita y a Graciela para que Graciela pudiera dar a luz a una de sus hijas, cuando Omar estaba clandestino. Vivió 100 años de lucha con su compañera, también maravillosa. Celebró los 100 años con una torta con la bandera del partido e increíblemente se murió al otro día. De esos ejemplos como el Viejo Carreto, el Chiche Guerra, los Marreros, el Canario Rosa, Román Costa, el Gordo Platero, tantos. Y quiero hablar de mi familia, Elena, mis hijos, mis nietos. Nada más lindo que verlos volar con autonomía, vocacionales, labrando su propio camino, pero también lo pasaron muy mal, con tanto agravio, tanto invento, tanta dureza. Ninguno de ellos, como tantas cosas inventaron, ninguno de ellos, cada uno tiene su camino, es empleado de la Intendencia ni puesto a dedo. Sin embargo, a pesar de todo esto, nos han acompañado a Elena y a mí permanentemente en la búsqueda de un Uruguay mejor, con críticas como corresponde, cuestionando al viejo, a la vieja, así debe ser, pero en diálogo. Y Elena, que como decía al principio, militante incansable, siempre con franqueza criticando nuestros errores, que vaya si los hubo, criando a los hijos, con un padre que asumía cada compromiso con mucha pasión en cada una de las etapas, pero al mismo tiempo cobijando con su cariño una casa abierta y de diálogo. El profesor Purriel, maestro también de la medicina, tenía en su escritorio, cuando estábamos en tercer año en semiología, un cartel que decía geometría y pasión. A mí claramente me faltó la geometría. En la puntualidad, en tantas cosas, aunque en la responsabilidad de las gestiones hubo siempre un equipo que brindó la geometría. Y a ellos, que están muchos aquí en todos los planos, muchísimas gracias. En el sindicato médico, NACE, en la Intendencia, en cada uno de los desafíos que tuvimos, ellos construyeron la geometría y la estrategia. Yo me he alegrado mucho a raíz de este comentario acerca de la geometría, que mi admirado Giuseppe Garibaldi, porque la calle nuestra, el barrio nuestro, de Carlitos y de nosotros, se llama el barrio Garibaldi, la calle lleva el nombre de Giuseppe Garibaldi, el héroe de dos mundos, con su bandera rosa, murió sin un peso y con deudas por pagar. Bueno, casi se asemeja a mi vida. Nunca pensamos en casa en lo material, sí en los valores, en la educación. Siempre hasta hoy con mucha pasión y esperanza. Volveremos mejor, Yamandú, volveremos mejor, con una ética radical. Marcos, necesito hacerte una pregunta. Pará, déjame terminar, porque si no...
Dale. ¿Fuiste político por los futbolistas no pudiste? Ese Nicolás Falcón, ¿verdad? Que siempre tiene esa virtud. Sí, tenés razón, nunca pude pasar de jugar en Sudamérica, que era el cuadro de las piedras, y después en cuadros de facultad, pero nunca pude pasar de eso. Tenés razón. Bueno, volveremos mejores, con mucha pasión y esperanza. Y apelo a dos amigos, a una amiga, para este cierre, con el poema de Tatiana Oroño, Anivia. Que su querido nombre y su sustancia pura conforten y endurezcan los pasos de la calle. Que el fruto lacerante de su vida nos aguarde y nos una, pues la vida constante que Nibia edificaba sol a sol, puerta a puerta, la sostiene aún su humanidad germinada en las cosas feroces de donde provenía, su vida clara. Y creo que lo va a empujar Yamandú y Carolina. Y a su vez, a otro gran amigo Ariel Rodríguez, que está acá presente, Juan Carlos Macedo, nuestra poeta de Míguez. Juntar las palabras con la vida, decía Juan Carlos. Juntar las palabras con la vida. Construir es la única decencia. Eso es saber. Muchas gracias. Bueno, y después de todas estas emociones y con los poquitos minutos que nos quedan, le vamos a pedir a Yamandú que nos dedique unas palabras. Con tanta enseñanza y tanto cariño puesto para que seamos mejores, no tengan duda que, Marcos, no vamos a fallar. Una cosa sola, podría decir varias, pero una central. No sé si se dieron cuenta, sin duda, la cantidad de veces que Marcos, en su discurso, en sus planteos, cuando son de este tipo, menciona el término bondad, bueno, buena gente. Con Marcos aprendí la potencia que tiene el entender eso antes que nada. Desde decirme que la bondad cura hasta entenderla en cada uno de los aspectos de la vida. Discutíamos y hablábamos de tal cosa. Es buena gente. Cuando Marco te dice eso, es porque conectó con algo que no tengas duda. Entonces, donde todo se relativiza, de todas las enseñanzas, él sabe cómo lo llamo cuando hablamos por teléfono, ¿no? ¿Cuál es el término al cual me dirijo? Porque siento que toda esa historia que Marco relata pasó por un canal que ha sido el mismo y entendí, por más que hubiese leído todos los manuales, el libro, pero esos 10 años de contacto con Marco me permitió conectar. Y en el fondo entendí y entiendo que hay algo que está antes que nada, que es la fortaleza del afecto. Puedo contar 1000 anécdotas de mi vida personal, donde el don de gente y el afecto que Marcos depositó en mí y en mi familia
es indescriptible. Y cómo en las cosas tan terribles a veces que nos tocaban ver a partir de la gestión, cómo había algo que siempre, nunca, a ver, quienes lo conocen mucho sabrán que cuando Marcos se ofende o se angustia, es tremendo. Y la explicación para mí siempre ha estado en la injusticia. Y la peor de las injusticias, la traición de esos afectos. O cuando, de verlo días y días y días muy enojado y triste, quedad tranquilo que era porque había algo. Y puedo repasar un montón de anécdotas, Marcos, donde a veces venía de mañana cruzado, porque había algo y eso tenía que ver con la lesión o con la ruptura de eso que es tan sagrado. Y para terminar hasta de armar el cuadro, lo que Marcos generó y generó en el mundo de quienes se hacen cargo de los gobiernos subnacionales, o sea, los intendentes, sean del pelo que sea, es único. Es único y nos ha generado a nosotros como una alfombra para incluso tender algunos puentes que serían imposibles. Porque en el fondo ahí, lo que te dicen los demás, ¿sabes qué? No peleamos, por supuesto, con partidos políticos. El don de gente ha sido la proa de ese barco, que no tengas duda que no va a llegar muy lejos, Marco. Y sería reiterar una y otra vez todo lo que yo pesco en esos 10 años de convivencia para construir un futuro mejor. No hay palabras para agradecerte, Marco.